Introducción. La transferencia de calor es un proceso de energía térmica de un cuerpo a mayor temperatura o a uno menor, hasta que se logra un equilibrio térmico. Por ejemplo, tenemos mediante los fenómenos que son la conducción, la convección y la radiación. Y una de las aplicaciones en ingeniería ambiental es que la transferencia de calor es que podemos tener como ejemplo al quemar los combustibles fósiles podría ser mediante la conducción de calor, y tanto al generar el vapor con el calor generado sería mediante la conducción, pero también al mismo tiempo tenemos la convección dentro de un tanque de agua, ¿no? Y el requisito básico y necesario para que ocurra la transferencia de calor es la diferencia de temperaturas. Objetivos. Como objetivos tenemos 3. El estudio del proceso de la transferencia de calor aplicado en la ingeniería ambiental. Estudiar el fenómeno de procesos de transferencia de calor que viene a ser aplicado en ejercicios y simuladores. 3. Describir y explicar la transferencia de calor entendiendo cada uno de los fenómenos. En el marco teórico tenemos el fundamento teórico, que para que exista una transferencia de calor entre dos cuerpos es necesario que haya una gradiente de temperatura. Los 3 modos básicos de transmisión de calor son convección, conducción y radiación. Estas modalidades de transferencia de calor pueden ocurrir simultáneamente, aunque dependiendo de las circunstancias uno de ellos se da en mayor magnitud. La transferencia de calor por conducción se da a través de una materia en reposo, sin importar el estado, siempre que exista un gradiente de temperatura. La transferencia de calor por convección se da entre una superficie sólida y un fluido en movimiento. Esto sucede debido a que las moléculas se ponen más enérgicas, lo que se refleja en un aumento de vibraciones moleculares. Y por último, para que se dé la transferencia de calor por radiación, no es necesario que los cuerpos estén en contacto, ya que esto ocurre en forma de radiación electromagnética. Como segundo punto tenemos el impacto del metano en el calentamiento global por radiación, global de la radiación solar, que es la absorción de energía solar por el metano atmosférico es 10 veces más fuerte en regiones desérticas que en otras partes de la Tierra, y casi 3 veces más potentes en presencia de nubes. Tenemos los conductores aislantes térmicos, que dentro de los sólidos se tienen 2 categorías, que son los metales, los cuales por lo general son buenos conductores de calor, y esto se debe a que se tiene un gran número de electrones que pueden moverse libremente. Y la segunda categoría son los no metales, que dentro de ellos pueden ser la tela o la madera, los cuales tienen un número relativamente pequeño de electrones libres que hacen que estos sean malos conductores del calor. Un mal conductor del calor se denomina aislante térmico. En general, la capacidad de una sustancia para conducir calor depende de su fase. La quema de combustibles fósiles, aquellos formados a partir de la descomposición natural de la materia orgánica en petróleo, carbón y gas natural. Estos se concentran en las rocas sedimentarias que luego son extraídas de las profundidades del suelo. Descubiertos hace miles de años, pero desde la revolución industrial a mediados del siglo XVIII se comenzaron a utilizarse a gran escala, y hoy en día se emplea para la generación de energía eléctrica, la creación de máquinas y combustible para los medios de transporte. Por ejemplo, en una central térmica, para producir electricidad, los combustibles son quemados en una caldera, así generando energía calorífica que se utiliza para producir vapor a partir de agua de mar o ríos que circula por una serie de conductos. Luego ese vapor acciona una turbina para convertir la energía calorífica a energía mecánica en el alternador. En la ingeniería ambiental, la transferencia de calor se vería a manera de una contaminación térmica, especialmente en los cuerpos de agua, ya que estas centrales usan el agua de ríos o mares para la refrigeración de sus máquinas, y en el tema del condensador, pues ya que unas bombas envían el caudal al condensador y una vez utilizada esta, vuelve al cuerpo de agua mediante un canal de desagüe. Pues entonces, estas centrales se puede decir que necesitan para sus sistemas de refrigeración, tanto el agua que se condensa y se manda al calentador. Esta vuelve a una temperatura mayor al cuerpo de agua, pues en este caso esta conducción de calor
del agua hace que disminuya la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, así alterando la vida acuática que puede causar la muerte de peces y como la estimulación de bacterias o parásitos. Bueno, como segunda aplicación vendrían a ser los bioreactores en el crecimiento de microorganismos. Los bioreactores son dispositivos que se utilizan en la ingeniería ambiental para cultivar microorganismos en un ambiente controlado en la producción de bioproductos. La transferencia de calor es un factor crítico en el diseño y operación de los bioreactores, ya que la temperatura puede afectar el crecimiento y la viabilidad de los microorganismos. Factores que afectan la rapidez de crecimiento son concentración de sustratos, temperatura, pH, actividad del agua, potencial redox, concentración de oxígeno y presión hidrostática. Bueno, el ejemplo para la segunda aplicación vendría a ser: supongamos que tenemos un bioreactor que contiene una suspensión acuosa de microorganismos que están siendo cultivados a una temperatura de 30 grados Celsius. Se desea conocer la tasa de transferencia de calor necesario para mantener la temperatura del bioreactor constante a medida que los microorganismos crecen y generan calor. Teniendo los datos del bioreactor, podemos calcular la concentración final de los microorganismos utilizando la ecuación de Monod, para lo cual tenemos la tasa máxima de crecimiento de los microorganismos multiplicado por la concentración de sustrato dividido entre la constante de saturación más la concentración del sustrato. En este caso, como se proporciona la información sobre el sustrato, asumiremos que este es suficiente para soportar el crecimiento máximo de los microorganismos, por lo cual la ecuación sería la tasa máxima de crecimiento de los microorganismos por la concentración del sustrato. Por lo tanto, podemos despejar la concentración de sustrato, que sería igual a 0.2 gramos por litro. Ahora podemos utilizar la ecuación de balance de energía para calcular la tasa de transferencia de calor necesario, donde Q es la tasa de transferencia de calor en watts. La ecuación de balance de energía establece que la tasa de transferencia de calor hacia el bioreactor debe ser igual a la tasa de generación de calor por parte de los microorganismos, más la tasa de transferencia de calor hacia el fluido de enfriamiento. Por último, la tasa de generación de calor por parte de los microorganismos puede calificarse utilizando la siguiente ecuación, donde V es el volumen del bioreactor, C es la concentración de microorganismos, micro es la tasa de crecimiento de los microorganismos, CIP es el calor específico de la suspensión acuosa, T es la temperatura del bioreactor y T sub 0 es la temperatura inicial del bioreactor. En este caso asumimos que el T sub 0 es igual a la temperatura de entrada del fluido de enfriamiento. Sustituyendo los valores conocidos en esta ecuación, obtenemos que la tasa de generación de calor es igual a 100 por 0.1 por 0.02 por 4.18 por 30 menos 15, dándonos como resultado 125.4 watts, necesarios para mantener la temperatura del bioreactor constante a medida que los microorganismos crecen y generan dicho calor. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre la aplicación de transferencia de calor por radiación. En la ingeniería ambiental, la utilización de la radiación térmica se ha dado en diferentes temas, ¿no? Un ejemplo en nuestro uso diario sería el calentamiento de alimentos por microondas, ¿no? Donde vamos a calentar, por ejemplo, un alimento y este se va a dar por radiaciones electromagnéticas, ¿no? Y donde va a calentarse muy rápido, ¿no? Y otro ejemplo de aplicación sería los hornos de procesos, ¿no? Donde un horno de proceso es un equipo que está constituido por un cerramiento metálico revestido, ¿no? Interiormente está por una pared refractoria aislante, ¿no? Donde el cual se dispone un serpentín tubular por el que circula el producto que vamos a desear calentar, ¿no? O ya sea evaporar, ¿no? A través del calor que se va a emitir, ¿no? sobre este horno. También otro ejemplo más común que vamos a observar dentro de nuestra carrera es el calentamiento y evaporación en el proceso de secado de los granos y otros productos agrícolas.
Esto se va a dar mediante el uso de un colector solar, ¿no? Donde se puede aprovechar la radiación solar. Este elemento transforma, ¿no?, la radiación solar en energía para poder calentar el aire. El funcionamiento básico de este colector solar es que se emplea para generar pequeños aumentos de temperatura en el aire, ¿no?, donde consiste en recibir la radiación solar que incide en la superficie externa del colector, que esta va a ser hecha por un material transparente, donde generalmente es de vidrio o plástico, y la radiación solar que atraviesa la película transparente de este colector va a incidir, ¿no?, en una superficie que se denomina absorbedora, ¿no?, y este va a aumentar su temperatura, y el flujo de aire calentado por el contacto va a ser con esa superficie, ¿no?, que se puede aprovechar en el secado de estos productos agrícolas, ¿no? Y para terminar mi tema, les voy a hablar sobre un pequeño ejercicio que he encontrado para que ustedes puedan entenderlo mejor. Bueno, el ejercicio dice así: se necesita conocer la cantidad de calor que una pared de un cuarto irradia sobre el piso. La temperatura de la pared es de 50 grados Celsius y la del piso es de 27 grados Celsius. Las dimensiones de la pared son 3 por 6 metros y la del piso es 6 por 9 metros. La emisividad de la pared es 0.8 y la del piso es 0.6. Para poder hallar con la fórmula que nos ha dado a conocer la docente, primero vamos a tener que convertir los grados Celsius a grados Kelvin, y luego aplicamos en la fórmula, ¿no?, donde el calor por radiación es igual al área, ¿no?, por la emisividad de la superficie, por la constante de Boltzmann, ¿no?, y por la emisividad. Esta va menos la temperatura elevada a la cuarta menos la temperatura 2 elevada a la cuarta. Reemplazando en esta fórmula que la profe nos ha dado, vamos a obtener los datos, ¿no?, de este ejercicio, y así nos va a dar 409 watts. Eso sería todo. Muchas gracias. Se necesita una botella de plástico de 3 litros, una madera de 20 por 25 centímetros, un equipo de venosilis, una lata de gaseosa vacía, aguja hipodérmica número 18, cáscaras de frutas, silicona, 3 tornillos, alambre de hierro, agua de caño. Para realizar el biodigestor casero, realizaremos los siguientes procedimientos. Primero, hacemos un hueco en un diámetro, al igual que la manguera, en la parte superior de la tapa. 2. Colocaremos la manguera de suero en el hueco de la tapa de la botella y vamos a fijarlo con silicona caliente y Soldimix. Paso 3. Llenamos nuestra botella más o menos a la mitad del volumen con los residuos sólidos de las cáscaras de frutas y lo cerramos herméticamente. Paso 4. Cortamos la lata de la gaseosa a la mitad. Cortamos el alambre de 3 unidades de 15 centímetros y enseguida fijamos los alambres en un tablero utilizando para ello los tornillos. Paso 5. Colocamos en la lata la aguja hipotérmica, realizando el agujero en la lata con un taladro del mismo diámetro de la aguja hipotérmica. Seguidamente pegamos la botella llena al tablero y la manguera del equipo del venosilis. Enseguida colocaremos la manguera a la aguja hipodérmica, en este caso la parte de acá. Para hacer fermentar los desechos de la cáscara dentro de la botella, se debe de hacer solear el biodigestor aproximadamente durante 2 semanas. Los materiales que se va a usar para la maqueta del petar serán témpera, una plancha de Tecnopor en forma circular, cúter, cartulina, silicón caliente, algodón, acerrín, el biodigestor casero y un fósforo.
Para realizar la maqueta de la PETAR, realizamos los tratamientos, que sería la cámara de aguas finas, los sedimentadores primarios, los sedimentadores secundarios, las deshidrataciones de las aguas en cloro, los filtros biológicos, las desinfecciones de las aguas, los espesores gravitacionales y el tanque de almacenamiento. Y finalmente el biodigestor casero. Seguidamente procederemos a pegar en nuestra maqueta finalmente realizamos toda la maqueta y ahora vamos a probar nuestro biogás. Después de haber realizado el biogás, prendemos la parte de acá y se prende el fuego. Esto significa que hay una transferencia de calor de nuestro biogás que se produjo por la fermentación de la fruta de la naranja.